electoral y el Tribunal Estatal Electoral, a través de sus unidades de género y en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, me tomaré la presentación de las personas que ocupan nuestro presidio. Para dar inicio, suplico que se evite el aplauso hasta haber terminado de presentar a las personas del presidio. Ingeniero Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Chihuahua. Maestro Víctor Yuri Zapata Leos, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral Chihuahua. Doctora Flavia Friedenberg, investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas, licenciado Alejandro Jesús Sherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Chihuahua. Doctora Claudia Arlette Espino, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral Chihuahua. Cedo el uso de la palabra al ingeniero Arturo Meraz, presidente del Instituto Estatal Electoral. Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este evento que el Instituto Estatal Electoral, en colaboración con el Tribunal Estatal Electoral, realizamos sobre la presentación del libro La representación política de las mujeres en México, cuya autora es nuestra amiga, que aquí le damos la bienvenida, la doctora Flavia Friedenberg. Bienvenida siempre, doctora. Estamos a punto de terminar este proceso electoral local. Ya nos presumía el maestro Sherman que ya terminó el proceso federal, ¿verdad? Enhorabuena por ellos. Estamos a punto de terminar nosotros también. Me congratula este evento en el que hablamos y sobre todo que buscamos impulsar la inclusión de las mujeres en política. En Chihuahua, como todas y todos ustedes sabemos, pues tuvimos un proceso nutrido en participación política, nutrido en participación de mujeres, tanto en las urnas como en las candidaturas. Resultado de este proceso, pues tenemos 15 diputadas en el Congreso del Estado, representan el 45%, 11 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. Tendremos 35 síndicas en el Estado que representan el 52.23% de la entidad. Y por supuesto 17 presidentas municipales, que son el 25.37%. Creo que más que las cifras hay que dimensionar lo que se logra y lo que se ha tenido que hacer para lograr llegar a este punto donde la ley ha tenido que estar evolucionando para poder, y déjenme decirlo así, obligar a que los institutos políticos propongan a mujeres para los cargos de elección popular. En el Instituto Estatal Electoral no es distinta la situación. Tuvimos en nuestras 67 asambleas municipales 35 mujeres presidentas, 48 mujeres secretarias que representan el 71.64%, en total 159 consejeras electorales propietarias de un total de 288, es decir, el 55% de nuestras consejeros fueron mujeres. Como suplentes también se hizo lo propio por parte del Consejo y fueron 242 mujeres de 403 las que fueron suplentes para este proceso. En total el 58.66% de un total de 825 nombramientos fueron para mujeres. Es necesario continuar con este tema hasta que sea algo normal, que pase desapercibido, que una mujer ocupe un puesto político o un puesto público, que sea candidata, magistrada, consejera, asesora, cualquiera que sea su profesión, para que pueda intervenir en la actividad política de nuestro país. Este es el reto mayor, la normalidad, de que estén inmersas siendo líderes y, ¿por qué no?, dominando las distintas áreas que les competen. No solo se trata de comentar la inclusión, también hay que, sí, predicarla, pero hay que practicarla. Empezar en las instituciones públicas, dando a conocer el tema, como lo estamos haciendo el día de hoy con la presentación de este libro, luego practicándola nosotros mismos, como funcionarias y funcionarios públicos,
para que de esta manera permee en la sociedad en general y que empecemos a construir una nueva era como ciudadanos, como ciudadanas, donde la participación de la mujer sea cada vez mayor. Hemos ido avanzando en el tema y, como les decía, hay instrumentos jurídicos que respaldan y protegen esta participación. Sin embargo, creemos que hace falta más. Comentábamos ahorita brevemente con la doctora Flavia, me enteraba yo hoy en la mañana que en el caso del estado de Chiapas, singularmente están renunciando todas las candidatas, todas, las de un partido o dos partidos, me corrigió la doctora, para que las suplan caballeros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sigue sucediendo. El famoso fenómeno de las manitas sigue vigente hoy día, hoy en la mañana. Un objetivo claro de esa participación política debe dejar de ser teoría e influir desde la sociedad hacia quienes ejercen el poder político y público. Lo vamos a lograr. Quiero mencionar que cuando los equipos están integrados de manera paritaria, mujeres, hombres, el resultado es mejor, es más enriquecedor para todas y para todos. Confío en que la práctica de este tema será cada vez mayor y obtendremos mejores resultados para todas y todos. Les agradezco de nuevo su presencia, los invito a seguir impulsando y practicando desde cada una de nuestras trincheras la participación de las mujeres en toda actividad, por supuesto en la política, y pues deseamos que esta presentación y este libro sea un aporte más de las instituciones electorales en Chihuahua para este tema. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Víctor Yuri Zapata Leos. Muy buenas tardes. De nueva cuenta también agradezco este esfuerzo interinstitucional con el Instituto Estatal Electoral, con el Instituto Nacional Electoral, en la persona del presidente, el consejero presidente Arturo Meraz, del vocal ejecutivo Alejandro Sherman. Y pues agradezco enormemente de nueva cuenta la asistencia de la doctora Flavia Freidenberg con nosotros para la presentación de esta obra de la representación política de las mujeres, que como ya nos decía el consejero presidente, pues es una obra importante que nos describe una batalla muy larga, muy ardua que se ha venido teniendo en el campo de la participación de las mujeres en política en igualdad de condiciones. Quisiera simplemente señalar que con la participación de la autora que forma parte o que es la editora de esta obra y que conjunto con 7 integrantes o 7 participantes, autores y autoras de 8 artículos en esta obra, podremos ir encontrando, ahorita que hagamos la presentación la propia doctora Claudia Arlette Espino y yo con las palabras también de la doctora Flavia, iremos encontrando muchos de los mecanismos de participación que han permitido a las mujeres en los últimos 30 años ir logrando el acceso a esos espacios de la política pública y el ejercicio efectivo del poder. Vamos a ir encontrando que en estas 300 páginas del libro que hoy presentamos hay estudios o artículos de análisis que nos van planteando cuál ha sido el desglose, el desarrollo, la evolución de un sistema de reglas, de una participación activa de instituciones políticas y de instituciones electorales como los propios institutos aquí presentes, los tribunales a través de un activismo judicial, para lograr la efectiva participación de las mujeres en política. Agradezco enormemente la presencia de la doctora Flavia Freidenberg para poder reseñar y participar de esta presentación de su obra. Gracias. Cedo la palabra al licenciado Alejandro de Jesús Sherman, quien hará una breve presentación del currículum de nuestra invitada. A mí me ha correspondido el honor de presentar a nuestra autora. La doctora Flavia Freidenberg es una destacada académica que cuenta con un amplio currículum del que solo citaremos algunos muchos nombres.
Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. La doctora Freudenberg estudió periodismo. Tiene licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y un doctorado por la misma universidad en Procesos Políticos Contemporáneos. Su ámbito de estudios es el área de América Latina y sus temas de investigación, representación política, actores y democracia, reformas institucionales, procesos políticos y democratización, y redes de conocimiento y desarrollo disciplinar de la ciencia política. Ha impartido cursos de especialización en instituciones académicas en México, España, diversos países de Latinoamérica, Francia y República Checa. Ha participado en diversas misiones de observación electoral internacional. Cuenta con diferentes reconocimientos docentes y de investigadora. También ha sido coordinadora en diversas instituciones de investigación en España y América Latina. Es coautora de 63 libros y autora de 7, entre ellos Los restos institucionales y políticos para impulsar la democracia paritaria en Chiapas, Cuando la democracia toma las riendas, desafíos de candidaturas independientes, El Código de la Democracia, una evaluación del proceso de reforma electoral de Ecuador, 2008-2009, El sueño frustrado de la gobernabilidad, instituciones, actores y política informal en Ecuador, La tentación populista, una vía al poder en América Latina, Jama, Caleta y Camello, las estrategias de Atalahua, Bucaram y el PRE para ganar elecciones, selección de candidatos y democracia interna de los partidos en América Latina, entre otros. Además del libro que nos ocupa el día de hoy, La participación política de las mujeres en México, el cual realizó su segunda reinversión en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Por lo que es un verdadero gusto contar con su presencia el día de hoy en este evento y tener el honor de hacer la presentación de su libro. Muchas gracias. Antes de dar inicio, agradecemos la presencia de la diputada Blanca Gámez, que está el día de hoy aquí con nosotros, la consejera de la Judicatura, licenciada Luz Estela Castro, delegada de la SEDATU, licenciada Lucía Chavira, la licenciada Rosa María Sáenz, nombrada mujer ejemplar del municipio de Chihuahua en el mérito de la participación política. Felicidades. Licenciada. La licenciada Francisca Jiménez de la Red Ciudadana, el licenciado Héctor Natera, consejero presidente de la Asamblea Municipal Chihuahua, la doctora Daisy Acevedo de la Secretaría de Desarrollo Social, a todos nuestros consejeros y consejeras, como es la consejera Fuentes, el consejero Sánchez, el consejero Bazanetti, el consejero Rodríguez y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, el magistrado Merino, el magistrado Jaques, por aquí lo vi, el magistrado Ramírez. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. A continuación, vamos a hacer una breve presentación de nuestros invitados comentaristas también. Bueno, tengo el gusto de presentar a un amigo de esta institución y amigo personal también. Es licenciado en Derecho, es maestro en Impuestos por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene un diplomado en la especialidad de Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, y me refiero al maestro Víctor Luis Zapata Leos, presidente del Tribunal Estatal Electoral. Gracias. Entrando a materia, me toca presentar, nos pusimos de acuerdo con la consejera Claudia Ortega Espino previamente para hacer repetición justamente de algunos de los elementos que nos aporta esta obra que presentamos de la edición de la doctora Flavia Freudenberg. Me toca a mí presentar la primera parte de esta obra, que como ya les decía, es una edición de la que se encarga a la doctora Flavia Freudenberg por
prestigiosas instituciones como es el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual podemos encontrar 8 artículos referentes a distintos temas o tópicos que tienen que ver justamente con la representación política de las mujeres en México a través de algunos de los mecanismos que se han venido construyendo para facilitar justamente el acceso de las mujeres al poder. Me tocará a mí hacer una breve presentación de los primeros 4 ensayos o artículos en los que propiamente la autora incluso participa en 2 de ellos en coedición. Quisiera primeramente señalar justamente que esta gran historia o esta historia de desarrollo de la batalla de los derechos de las mujeres para la participación en política, para el acceso a los derechos plenos de votar, ser votada, participar y ejercer los cargos, pues tiene muchísimos años. Habría que referir a personalidades como a Alice Stokes Paul, que en Nueva Jersey fue la primera mujer que participó por allá de 1913 en un desfile a favor del sufragio femenino en Washington, o figuras mexicanas como la propia Herminia Galindo Acosta, una duranguense que vivió aquí en Chihuahua y que también fue la primera candidata federal para participar justamente en una elección después de haber participado en varios cargos con el presidente Venustiano Carranza, o la primera candidata electa o las primeras 3 candidatas electas a un cargo de diputación local en Yucatán, en este caso de Elvira Carrillo Puerto, de Beatriz Peniche, de Raquel Cícero, que fueron las primeras diputadas mujeres que fueron electas al Congreso local en Yucatán. Es una historia que pues, viene justamente de más de 100 años atrás, construyéndose a favor de los derechos de las mujeres y de la posibilidad de que éstas accedan en igualdad de condiciones con los hombres a los cargos públicos. En la obra que hoy se presenta, en estos primeros artículos, justamente encontramos algunos de los mejores mecanismos que se han encontrado en la legislación mexicana para identificar cómo hacer posible, cómo garantizar, cómo hacer efectivos esos derechos. Un primer artículo que nos presenta la propia doctora Flavia Freidenberg y Raimundo Alba tiene que ver con esta definición que señala de que las reglas importan. Es decir, el marco institucional, el marco legal con el que regulemos la posible participación de las mujeres en política en igualdad de condiciones importan y hacen efectivos realmente esos derechos, impulsando la representación de las mujeres desde leyes electorales en un multinivel. Porque señala la doctora que justamente la creación de estas condiciones para promover los derechos de las mujeres pues se han venido encontrando muchos obstáculos. Y está refiriendo en esta primera presentación que desde los años 90 en México, a partir de reformas federales y locales, en los años 93-94, empezamos a encontrar ciertos mecanismos de promoción de los derechos de las mujeres, como son las llamadas cuotas de género. Las cuotas de género que proponen o que obligan a que la postulación de cierto número o cierto porcentaje de candidaturas sea para un género distinto. Desafortunadamente siempre hemos entendido que ese género distinto ha sido el de las mujeres. Y empezamos, como lo refiere, por un antecedente importante como es el del propio Estado de Chihuahua, que en 1994 modifica el texto constitucional local y desde la ley electoral para establecer la llamada cuota electoral 70-30 en la postulación de las candidaturas de representación proporcional para diputados. 3 años después se establece esa misma proporción para las candidaturas de mayoría relativa, un mecanismo para poder hacer efectivo el acceso de las mujeres. Y entonces vamos encontrando estos mecanismos en todo el artículo que van desarrollando históricamente en muchos estados y que va pasando justamente por aumentar esa proporción, pasar como en el 2007-2008 en Chihuahua a un porcentaje, a una cuota del 60-40 con muchos otros estados, y también encontrar que antes de la reforma 2014, que se estableció el principio de paridad, dejamos atrás las llamadas cuotas electorales, encontramos que había un derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y que entonces debemos establecer, o podemos establecer o reconocer un principio constitucional de la paridad, de la posibilidad de acceso igualitario de hombres y mujeres a todos los cargos públicos, y que como reforma de 2014
pues encontramos ya muchos antecedentes en los estados en las reformas legales y constitucionales en estos. También encontramos otro importante artículo, que es el de la maestra Ninfa Hernández Trejo, que señala que las mujeres también ganan elecciones. En este artículo, lo trascendente me parece es identificar que en la representación política podemos identificar 4 fórmulas o 4 dimensiones de la representación: una representación autorizada, una representación descriptiva, una simbólica, una sustantiva. Y el artículo trata de enfocarse justamente en lo que se llama teóricamente la representación descriptiva, que no es otra cosa que el acceso de esas cuotas, de esos cargos para las mujeres, busque posicionar a mujeres que justamente luchen por los propios derechos de las mujeres. Hemos venido encontrando justamente que muchas veces esas cuotas pues van identificando la posibilidad de que postulen mujeres en esos cargos públicos. Sin embargo, lo cualitativamente importante viene a ser que esas mujeres en el ejercicio del cargo justamente favorezcan el desarrollo de los mejores esquemas institucionales, legales, para que se siga fortaleciendo el propio derecho de las mujeres. Mujeres a favor de mujeres. Y entonces nos vamos encontrando con esos esquemas legales que nos favorezcan esa llamada representación descriptiva. Simplemente quisiera hacer referencia de manera ejemplificativa a legisladoras que en el anterior Congreso, en la anterior legislatura federal, estuvieron justamente encargadas de estos temas. Legisladoras federales como Marta Tagle, como Angélica de la Peña, como Diva Gastelo, o la propia diputada Blanca Gámez en la legislatura local, pudieran identificarse justamente como estas figuras de representación descriptiva que luchan a favor de las mujeres por un mejor esquema, por mejorar las condiciones legales y de hecho para que las mujeres sigan accediendo a los cargos públicos. Otro artículo, el artículo 3, en el que también participa la doctora Flavia, habla sobre por qué las mujeres ganan en unas legislaturas y en otras no. A pesar de los diseños institucionales que hoy hemos construido, paritarios, que permiten el acceso igualitario en condiciones de efectividad o de competitividad, aún así hay esquemas en los que las mujeres sí ganan y otros no. Ahorita nos lo platicaba el consejero presidente Arturo Meraz. La legislatura anterior del estado de Chihuahua tenía igual participación de mujeres diputadas que diputados hombres. Hoy tenemos más diputados hombres que diputadas mujeres. Tenemos más síndicas que síndicos en el estado. Pero tenemos muy bajo porcentaje de participación de presidentas municipales respecto a presidentes municipales. ¿Qué es lo que falta para identificar que puede haber una condición que en este mecanismo llamado de cuotas de género, hoy de paridad, se permita lograr este enlace entre lo que se llama una cuota de candidatura entre una cuota de acceso efectivo al poder? Que la obligación de postular igual número de candidaturas de hombres y de mujeres se traduzca hoy en el igual acceso de hombres y mujeres en los cargos públicos. En ese sentido, pues obviamente el estudio hace identificación de varios elementos conceptuales, como puedan ser las variables institucionales, las condiciones legales, las variables político-electorales, que tienen que ver justamente con una actividad que ha tenido muy particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales, con lo que se llama el activismo judicial, una interpretación con una perspectiva de género que favorezca que la norma neutra, que sigue siendo aquella que desfavorece las condiciones en la realidad, se modifique o se ajuste para ser equitativa para las mujeres. O variables económicas y políticas que justamente identifican la diferencia de la mujer, la desigualdad, que se vuelve en obstáculo para el acceso de estas a los cargos públicos. Y por último, comentar justamente también que la representación política de las mujeres, el cuarto artículo que refiere el libro de Valeria Ordóñez Guío y Georgina Flores,
Señala la representación política de las mujeres en las entidades bajo el principio de paridad en los lineamientos de competitividad. En este esquema o desarrollo que hemos tenido de las llamadas cuotas electorales, del 70-30, después el 60-40, hoy la paridad, hemos encontrado varias dimensiones, que haya un elemento obviamente de paridad horizontal, igual número en la representación de los titulares de los distintos órganos de poder, una vertical, que en las listas o fórmulas haya igual integración de hombres y mujeres, y también una dimensión de competitividad, que a las mujeres se les postule en las mismas condiciones que los hombres para acceder al cargo, es decir, con las mismas posibilidades para lograr llegar a esos cargos públicos. En este artículo resulta importante sobre todo la conclusión, porque establece los retos que nos faltan para lograr que estos lineamientos de competitividad como mecanismos para el acceso de las mujeres a los cargos públicos sea efectivo. Un primer reto tiene que ver con la identificación de los elementos que tienen que ver con la competitividad. Pongo de ejemplo la legislación de Chihuahua, que me parece sigue siendo deficiente, por así decirlo, en cuanto a este elemento de competitividad. Hemos señalado que para que sean competitivos establezcamos 3 bloques, pero los elementos que subyacen a los 3 bloques me parece que son diferenciados y que no necesariamente se ajustan. ¿Cuál en particular? El tema de que tomemos como parámetro la votación obtenida por ese partido político en la última elección. Eso es lo que dice la legislación de Chihuahua. Otras legislaciones de otros estados dicen que no se toma la votación sino el porcentaje, de acuerdo a la demarcación de distrito o de municipio. Sin embargo, muchas veces ese elemento no resulta competitivo en sí. Pueden ser a lo mejor competitivos las últimas 3 elecciones y no exclusivamente la última elección. En cambio, por ejemplo, para el tema de ayuntamientos, me parece que en la legislación de Chihuahua se vuelve un problema cuando identificamos que la población, que la votación, pues nos va a ordenar los municipios de acuerdo a la propia población de cada municipio. Es decir, no los porcentajes válidos de votación de cada uno de los partidos en cada uno de esos municipios. Necesitamos repensar ese mecanismo, ese elemento que debe de servir de base para hacernos competitiva la participación de las mujeres de los distintos partidos políticos en la misma elección. Luego, pues justamente otro reto que nos plantea el artículo es justamente los lineamientos a nivel municipal. El gran reto sigue siendo, hoy conseguimos o tenemos paridad en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en la mayor parte de los congresos locales, en Chihuahua lo vimos en las sindicaturas, pero el gran pendiente sigue siendo el tema de las presidencias municipales. En la mayor parte de los estados no hubo acceso paritario de mujeres en las presidencias municipales. Entonces sigue siendo un elemento que nos permite seguir abonando al estudio de cuál es el mecanismo institucional de leyes que nos permitan que las mujeres en las candidaturas a las presidencias municipales o a las alcaldías en la Ciudad de México estén en la igualdad condición de participar y de acceder efectivamente a esos cargos. Y por último, tener un criterio también para la existencia de los llamados partidos de nueva creación, porque muchas veces estos partidos de nueva creación o las propias candidaturas independientes parece que escapan a estas reglas de paridad y en particular a los lineamientos de competitividad. Es también otro campo de estudio que nos propone el artículo, debe ser objeto de mayor análisis. Simplemente quisiera cerrar que no hay que soslayar que todos estos elementos de la representación política de las mujeres tienen que ver con una ideología que sabemos es el feminismo. Sin embargo, no hay que denostar esta idea de que siendo una ideología la tenemos que ver como algo negativo. Sí, las cuotas de género en principio se constituyen como una discriminación inversa, una discriminación justificada. Me parece que, como dice el doctor Fabián Salvioli, ex representante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, para ser buenas personas primero hay que ser feministas, para ser derechohumanistas primero hay que ser feministas, y como tales tenemos que identificar que el feminismo es una ideología que postula la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias.
Gracias, presidente. A continuación, les presento a otra buena amiga, una mujer incansable. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestra en Derecho por la UACH, en especialidad en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, doctora en Derecho por la UNAM y la Universidad Autónoma de Chihuahua, y actualmente es miembro honoraria de la Asociación Activa del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Chihuahuense de Administración Pública. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chihuahua, docente e investigadora, entre todas sus cualidades. Con ustedes, Claudia Red Espino. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo primero que nada, pues por supuesto quiero agradecer la compañía de quienes hoy nos acompañan y por supuesto el que hoy la doctora Flavia esté con nosotros, que no es la primera vez, y ojalá pues sigan visitándonos, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y en especial usted, doctora, que ha sido pues de alguna manera quien nos ha traído este tema de género calientito, con lo más actual, y que permite pues compartir con el Estado de Chihuahua las investigaciones que habían tenido ustedes en realizar. Y bueno, pues a mí me toca, como bien lo decía el magistrado Yuri Zapata, presentar la segunda parte del libro. Esta obra, donde es editora la doctora Flavia y donde tiene una participación por supuesto muy activa, que comparte con otros autores, cuenta con metodologías empíricas, técnicas de investigación empíricas que hacen mucho más rico pues el análisis irreal de la situación de lo que es la representación de las mujeres y la participación política de las mujeres en nuestro país, dando énfasis por supuesto con la visión de la doctora, que como sabemos todos, bueno, pues ella es de un país hermano, de Argentina, y creo que esa visión nos permite pues un análisis rico, porque es también desde el exterior y desde la experiencia que le ha tocado a ella vivir en nuestro país, y que bueno, entiendo que además ha sido siempre bienvenida y la hemos tratado muy bien, y que bueno que se encuentre en nuestro país compartiendo pues sus habilidades y su conocimiento en esta temática, ¿no? Entonces los últimos 4 artículos, en donde también en 2 de ellos participa la doctora, el primero de ellos, que en su momento iré platicando un poco, narrando, describiendo un poco de lo que se trata, ¿sí?, sin llegar a completamente las conclusiones, con la idea de que bueno, pues podamos todos adquirir el libro y por supuesto leerlo y hacernos del conocimiento que nos proporciona. El primero de ellos se llama ¿Qué han hecho los partidos por las mujeres? Es autora la doctora Flaida Freidenberg. Y el segundo se llama Representación Paritaria, Democracia Interna y Reelección, en donde los autores son Rodrigo Alba y María Cristina Osorno. En tercer término tenemos el rompimiento de los techos de billetes, el uso del financiamiento público con perspectiva de género en los partidos políticos en México. Su autor, Raimundo Alba. Y por último, las consecuencias imprevistas de la participación, la violencia política hacia las mujeres en México, también de la autoría de la doctora Flavia y de María Cristina Osorno. Quisiera yo haber empezado por los artículos de la doctora, pero sin embargo quiero dejarlos para el último, porque son principio y fin de las temáticas, no solamente del propio libro, sino de estos 4 artículos de los cuales tengo la encomienda de platicarles. Y empezaré entonces por la representación paritaria, la democracia interna y la reelección, en donde, además de ser interesante que es una mujer, pero también un hombre sus autores, entran pues ellos a un análisis muy interesante, que además fue tema de discusión no solamente en la academia, sino también por supuesto en los tribunales y por qué no en las mesas de café de quienes se dedican a la política, ¿no? El tema, como ustedes saben, en 2015 en la reelección iba a ser para nosotros la novedad, pero su verdadera vivencia pues sería en la elección 2018. No estuvo exenta de problemáticas, y bueno, los autores plantean precisamente una triada en donde analizan el concepto o la terminología
del significado de paridad, pero también de los procesos internos que se tienen en los partidos políticos y, por supuesto, lo que significa eso en la relación con la ciudadanía. La triada no es sencilla en el análisis porque tiene diferentes significados cada uno, ¿no? Los autores, bueno, pues nos presentan en primer término que el tema de paridad, por desgracia, y lo repiten, creo que en los cuatro artículos que me toca leer, que este tema de la paridad pues no ha sido una preocupación para los partidos políticos ni en México ni en América Latina. O sea, hemos sido cómodos en el tema de la paridad. Sin embargo, México, y hay que decirlo también, es uno de los países de los 54 a nivel mundial que tiene avances institucionales al respecto, en donde las mujeres han ocupado asientos en las legislaturas como congresistas, en cámaras de diputados, de senadores, y México, bueno, pues orgullosamente, por un lado se encuentra en el cuarto lugar, pero con muchas problemáticas en la representación política en otros ámbitos, ¿no? En las presidencias municipales, en los propios congresos de los estados, ¿no? Y por supuesto en aquellas poblaciones indígenas en donde sus formas y tradiciones, bueno, pues a veces representan una afrenta, o casi siempre representan una afrenta al problema de la representación, porque sus costumbres no permiten que una mujer los gobierne, ¿no? Entonces la triada en este artículo pues es problemática, ¿no? Pero bien tratada por sus autores, ¿no? Señalando por supuesto los avances que existen en México, hablando también del significado de la cultura cívica, cultura política, en donde reconocemos los ciudadanos la democracia como aquellas decisiones de los gobernantes, pero que me benefician, ¿no? En la medida en que yo siento que me beneficia algo, entonces en esa medida puedo opinar que la democracia es buena o mala, ¿no? Entonces son tantas aristas o tantas problemáticas que van a converger, ¿no? Que bueno, pues finalmente ellos en la experiencia profesional y académica, sobre todo a partir de la reforma, de la reelección, pues advirtieron plenamente que iban a ser problemáticas la relación partidos, la opinión de la ciudadanía y por supuesto el tema de paridad, ¿no? Y aunque bueno, no concluyen en qué pasó en este 2018, nosotros sí conocemos el resultado, ¿no? Sí sabemos que hubo una serie de situaciones en donde no hubo una conciliación entre el principio de paridad establecido en la Constitución del 2014 con la reelección. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hubo una conversión entre el significado de la paridad, su importancia y la reconciliación con los procesos internos de los partidos, y además qué opina la ciudadanía o qué podría opinar la ciudadanía al respecto, ¿no? Según las dimensiones que ellos nos plantean, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues va a ser la democracia interna la que topa o la que va a obstaculizar en cuanto a la vida interna de los partidos para respetar o no el principio de paridad, en donde luego la opinión del ciudadano y también inclusive las resistencias y los pensamientos, que hay que decirlos, en los propios órganos electorales y los órganos jurisdiccionales, pues no ayudaron mucho para el respeto al principio. ¿Qué pasará después? Bueno, pues ya iremos nosotros viviendo en este sentido en algo que coincido yo con varios de los autores, en que vamos en camino y que la paridad es una realidad en México que tendrá que seguir avanzando, lento, pero lo hará, ¿no? Y ese es el primero de los artículos. Hay otro más muy interesante que les comentaba yo ahorita, que es el rompimiento de los techos de billetes. Un tema muy poco tratado, aunque sí mencionado, y que los autores van a, pues nuevamente, a establecer dos dimensiones, como se hace siempre en la teoría, pues estar clasificando para poder llegar al conocimiento, y nos hablan primero que nada de este financiamiento ordinario que todos conocemos para el liderazgo de las mujeres, que lo conocemos, que está ahí, pero que los resultados, por desgracia, lo mencionan ellos, bueno, pues las metodologías, las planeaciones no han sido las adecuadas en los partidos políticos, ninguno está exento en el fallo en ese sentido en los partidos políticos en México, y que además no se reconoce el significado de lo que es preparar a las mujeres en el liderazgo político, ¿no? Porque se gasta, y hay un ejemplo que seguramente todos conocemos, en el Día de la Madre, o en traer
pues, para algún festejo del Día del Niño, o sea, todas aquellas cuestiones que se relacionan con lo femenino de las mujeres, pero no con su liderazgo y con la representación política que se pretende que tengan aquellas mujeres que deciden participar en política a través de los partidos, ¿no? Y la segunda dimensión que mencionan, como ustedes lo imaginarán, pues es el financiamiento en campañas. Y ese, por desgracia, se queda en una corta descripción, y es por falta de información, porque no ha habido una apertura en ese sentido, porque el tratamiento del tema ha sido poco o solamente desde el punto de vista teórico, pero no hemos creado mecanismos para que verdaderamente se pueda evaluar, inclusive sancionar cuando los partidos no proporcionan pues el financiamiento de manera igualitaria a los hombres que a las mujeres. Eso es un tema que lo conocemos, ¿no?, perfectamente, que es sabido en los ámbitos políticos, que luego lo mencionan los autores, lo cual es cierto, a nivel local estrangulan más a las mujeres, ¿no? Y si se encuentran con una condición de doble discriminación, como son candidatas indígenas, pues bueno, el problema se vuelve amplísimo, ¿no? Hace algunos minutos, cuando hacía la presentación y nos anunciaban aquí que se encontraba con nosotros la diputada Blanca Gámez, que ella es pues una participante en estos temas muy activa, y también la licenciada Rosa María Sáenz, activista en los temas políticos de las mujeres, pues ellas recordarán que hace algunos años fue precisamente el Instituto Estatal Electoral, siendo secretario ejecutivo y hoy consejero Saúl Rodríguez, se hizo un foro para platicar del financiamiento de los partidos políticos, y desde entonces nos narraban las mujeres de los partidos cuál era la situación, y precisamente hacían hincapié no solamente en el financiamiento para el liderazgo, sino cómo era desigual por el hecho de ellas ser mujeres, el tratamiento desigual en el financiamiento de las campañas, ¿no? Y bueno, pues eran testimonios, ¿no? No era una cosa que estuvieran diciendo que la prima, la amiga o la conocida lo decía, sino que eran las propias mujeres de los partidos políticos quienes nos estaban narrando este tipo de cosas. Por supuesto que este artículo plantea la visión de seguir en el estudio, de plantear la posibilidad de reformas reglamentarias y legislativas para que pueda incursionarse en qué es lo que pasa y si es el propio sistema patriarcal el que sigue obstaculizando con cuestiones tan básicas, ¿no?, y visiones y estereotipos a las mujeres. Y bueno, finalmente, y a lo que yo les comentaba hace un rato, que quería yo dejar para el último, los artículos de nuestra hoy invitada en Chihuahua, la doctora Flavia, es porque ella inicia en esta segunda parte del libro con el propio título del artículo: ¿qué han hecho los partidos por las mujeres en México? Pues la pregunta ya es lacerante, ¿no? Y por desgracia creo que el meollo del asunto en todo este bagaje de conocimientos respecto al tema de la representación política de las mujeres está anclado ahí. Es decir, a pesar de los esfuerzos institucionales, de órganos electorales, de tribunales electorales, de la academia, por supuesto, de la sociedad civil organizada, de las defensoras de derechos humanos de las mujeres, en específico hoy con el tema de violencia política, que es su segundo artículo y último en este libro, a pesar de todos estos esfuerzos institucionales y desde la academia, pues por desgracia, donde estamos atorados y seguimos atorados es en los partidos políticos, porque no podemos penetrar ninguna de las instancias de todo este bagaje en donde coadyuvamos quienes tratamos el tema de una u otra forma a los partidos por su vida interna. Y empieza la doctora de nuevo a hacer énfasis en que, por desgracia, la preocupación ha sido inexistente por parte de los partidos. Hace un análisis muy rico, que otra vez en donde la investigación estadística, empírica, es importantísimo para el conocimiento de la realidad y no solamente quedarnos en la teoría, y en donde de entrada, bueno, pues nos expone cuántas mujeres integran las dirigencias nacionales de los partidos políticos. Y nos vamos a encontrar que ningún partido de este país tiene más
o por lo menos la mitad de integrantes mujeres en sus consejos directivos nacionales, lo cual, bueno, pues por supuesto es preocupante, ¿no? Los números no mienten, por supuesto que hay otra serie de datos que son muy importantes, pero también aborda esta parte justificativa que es necesaria siempre en el análisis teórico y práctico de por qué los partidos políticos no encuentran el beneficio de que las mujeres estén o estemos participando en la vida pública, ¿no? O sea, siempre con resistencias que siguen siendo resistencias culturales que no han dejado pues avanzar en la vida pública, de manera en que ha sido la norma jurídica la que ha permitido el avance, y aquí voy con el segundo artículo, ¿no? Esa participación ha provocado una violencia política que, como bien lo dice la autora, no es que no existiera, lo que pasa es que no era en el número ni en las dimensiones, sí, que hoy nos encontramos ante el número tan importante que la paridad ha traído a nuestro país. Por supuesto que se hace también análisis de los sistemas de cuotas que, como ustedes saben, existieron en México, que existen en otros países, pero que hoy nos encontramos, bueno, con el tema de la paridad, que no era un tema nuevo, ¿no? Es de los 90s del siglo pasado, y que México pues ha ido desarrollando ahí a través de las instituciones, y que esta participación, esta representación política de las mujeres, a medida que fue avanzando y a medida en que creció el número como una nueva institución jurídica, como un principio de paridad, pues trajo nuevas violencias. Estas violencias que bueno, no son distintas pues a las que en lo particular pueden estar sufriendo las mujeres, pero que sí se enfatizan en un obstáculo y que pueden llegar inclusive hasta la muerte en el caso de las mujeres que participan. Nos dan los ejemplos de los que ya inclusive ahorita comentaba el propio presidente del instituto, el ingeniero Arturo Meraz, que comentaba la doctora Flavia, ¿no? Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, nos hablan de todas estas frases que han sido capaces el propio sistema patriarcal, por generalizarlo, de poner públicamente en contra de las mujeres, de hacer siempre señalamiento a la sexualidad de las mujeres, del tratamiento de los medios de comunicación lamentable en nuestro país, del cual Chihuahua, por supuesto, no está exento, ¿no? Entonces, de toda esta serie de problemáticas, de cuál es la conceptualización de la propia violencia política, que para bien hemos tenido nosotros ya el protocolo firmado por algunas instituciones, pero que no alcanza pues a penetrar todavía en la mentalidad y en la visión de los congresistas de nuestro país, y que no ha podido consolidarse como delito, ¿no? De algunos avances que hay ya en materia local al respecto, pero que finalmente a nivel nacional no logramos, ¿no? Hay un tema que yo creo que Chihuahua va a aportar mucho y que ojalá se tenga oportunidad ahorita en preguntas y respuestas, aprovechando muchas de las presentes, sobre la conceptualización de violencia política, que se toca poco en el artículo, y lo entiendo yo perfectamente porque son cosas que estamos viviendo, ¿no? en estos momentos, que son las razones de género, ¿no? El estar distinguiendo entre violencia política contra las mujeres, y estas razones de género que luego nos atoraron también en la discusión en los temas de feminicidio en los estados, y que se presenta como problemática indudablemente ahora que tratamos el tema de violencia política. Y bueno, pues como les decía, es un resumen. Yo solamente quiero agradecer de nueva cuenta a la doctora, a las instituciones, tanto al Instituto Estatal Electoral como al Instituto Nacional Electoral, y por supuesto a nuestra institución y al tribunal por este evento, felicitarnos, agradecer el conocimiento, y bueno, pues recomendar ampliamente a que lean el libro. Todas las defensoras que están aquí presentes en el evento, es muy importante que nos hagamos de este conocimiento porque es lo más nuevo, y sobre todo comentar nosotros qué es lo que está pasando en Chihuahua y en qué podemos aportarle a una calidad de investigadora como la doctora Flavia, para que enriquezca la investigación y esto pueda llegar a los congresos estatales, y con esto nazcan pues las reformas necesarias para evitar la violencia política y para seguir impulsando la representación política de las mujeres. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Pues sin más preámbulos, como ya fue debidamente presentada la doctora, nuestra invitada principal, para que continúe ella con su presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy aquí. Para mí es un honor estar nuevamente en Chihuahua. Es mi cita anual con ustedes, así que me siento muy halagada y muy contenta y muy feliz de poder presentar a nuestro, bueno, yo le llamo mi primer mexicanito, porque la consejera ya aclaró que no soy mexicana, que la expresión textual fue: soy investigadora, ¿no? Le ha tocado vivir en este país. Menos mal que me ha tocado vivir en este país. Menos mal. Yo no sé si ustedes son conscientes de esto, pero esto es muy imposible que ustedes como mexicanos no lo sepan. Pero los extranjeros con México experimentan dos cosas: o lo aman o no pueden con México. A mí me pasó una tercera. México me eligió y me agarró. ¿Vieron cuando un perro agarra un chuletón y lo agarra así y no lo quiere soltar? Y yo me resistí 10 años. Y ya un día dije, a ver, suavecita y cooperando, y me vine a vivir aquí porque era imposible vivir lejos de México. Así que yo estoy muy agradecida con México, con los ciudadanos y las ciudadanas de este país, con las instituciones, con la gente de los estados, porque yo soy de los estados y lucho por el federalismo, que creo que es lo que tenemos que hacer, aunque a algunos les moleste que uno diga esto. Y este libro, este primer mexicanito, que nació justo con su hermana, el otro libro, el mismo mes, el libro de Cuando hacer política te cuesta la vida, que es el libro que hicimos en relación a la violencia política en razón de género en América Latina, y por esa razón el capítulo de violencia no es tan extensivo porque toda la discusión se había hecho en el otro libro. Pobre, él nació al lado de la otra y la otra le ganó, porque todos quieren, cuando hacer política te cuesta la vida, y este pasó como inadvertido. Y la verdad que este libro para nosotros, para todo el equipo de investigación vinculado al proyecto de Mujeres Políticas, que es un proyecto que para mí fue una... A ver, cuando yo llegué no teníamos datos. Bueno, no es que no había datos, pero los datos estaban en los estados. El INE no tenía competencias para registrar candidaturas estatales, por tanto no tenían la información, no había información por ningún lado, estaba dispersa. Y la unidad de género y no discriminación del INE, que se había creado hace unos años, pero en ese momento asume la maestra Mónica Maxice, que seguro que ustedes la conocen, porque creo que además ha venido aquí a Chihuahua. Tuvo la maravillosa idea de ir a jurídicas a preguntar sobre qué líneas de investigación estábamos desarrollando, y justo yo levanté la mano y dije, tenemos que construir y sistematizar las bases de datos. Las bases de datos sobre la participación y la representación de las mujeres en México. Repito, no es que no existían, existían de manera caótica. Cada estado tenía su manera de hacer y era muy difícil hacer política comparada, porque si no tienes las bases de datos sistematizadas no puedes comparar. Esto pasaba al mismo tiempo que México estaba experimentando reformas electorales cada vez más fuertes para hacer algo que toda América Latina ha tenido que hacer, y es obligar a los partidos a poner mujeres como candidatas, porque saben una cosa, a los partidos políticos latinoamericanos y a los partidos políticos mexicanos no les gustan las mujeres. No les gustan. Y tuvimos que obligarlos por ley a algo que es un derecho humano. Esto que el magistrado de Yuri nos decía, claramente esto es un derecho humano, esto tendría que ser obvio y natural. No. ¿Cómo que tenemos que obligar a los partidos políticos que deberían
deberían ser los garantes de esos derechos humanos, a que ubiquen a las mujeres en las candidaturas. Entonces, mientras íbamos fortaleciendo el diseño electoral de género, de manera paralela, no teníamos data. No sabíamos cuántas mujeres teníamos, cuántas habían sido candidatas, cuántas habían sido electas. Por lo menos no lo teníamos a nivel de todos los sectores. Este libro, en realidad, es el libro que analiza las bases de datos que mi maravilloso equipo de investigación, porque esto una sola persona no lo hace, es muy difícil. Esto ustedes no saben. Tuvimos 2 años juntando datos. Y cuando les digo hacer talacha, ustedes entienden lo que es hacer talacha, ¿no? Bueno, hubo que recibir lo que los hombres tan generosamente nos mandaban, muchas veces en libros, otras veces en fotocopias, otras veces nunca en Excel. Los Excel no llegaban, pero además teníamos que reconstruir las bases de datos con nombres y apellidos. No necesitábamos data agregada, necesitábamos nombres y apellidos. De 32 estados en 30 años. Eso es este libro. Como además soy una convencida del acceso, del Open Access, y creo que instituciones como el Instituto Nacional Electoral tienen una obligación de poner los datos a disposición de la ciudadanía. No cuando le piden una carta de transparencia, mándenmelo. No, es decir, yo estoy convencida, y Mónica Maxis igual, y el consejero Lorenzo, y los consejeros y las consejeras igual, de que había que poner esta información a disposición de la ciudadanía. Y por eso se creó el portal igualdad.ine.mx, donde están subidas las 5 bases de datos que hicimos para este proyecto. La de mujeres electas, la de mujeres candidatas, la de mujeres en los partidos, la de mujeres en las normas, donde analizamos, era lo que estaba buscando recién, casi 200 reformas electorales en 32 estados en 30 años, y mujeres en los cargos públicos. Toda esa información está ya disponible desde el año pasado, desde febrero, sí, finales del año pasado y febrero de este año, ya está disponible para que cualquier ciudadano o ciudadana mexicana o cualquier persona del mundo mundial baje los datos, dan los nombres de todas las mujeres y todos los hombres, porque no puedo hacer análisis sobre igualdad entre hombres y mujeres analizando solo a las mujeres. Necesito comparar hombres y mujeres, porque la brecha de género es una situación de distorsión entre beneficiar a un género sobre otro. Entonces, para poder saber si están unos u otros sobre representados o sobre representados, necesito los datos de hombres y mujeres. Bueno, todos esos datos están ahí. Cuando terminamos de hacer 2 años de base de datos, yo dije, esto no lo va a ver nadie. Capaz que me equivoco. ¿Cuántos de ustedes han accedido alguna vez a igualdad.ine.mx? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 5. Sí somos poquitos, ¿no? Para 2 años de trabajo de 7 personas es... Yo dije, esto no se va a ver. Y de ahí salió la idea de escribir los análisis. Teníamos tantas preguntas y ahora teníamos los datos, entonces fuimos a responder las preguntas. Algunas preguntas se respondían con esos datos y otras tuvimos que ir a buscar otros datos. Por eso hay un capítulo que no podía bajar a lo subnacional, que es el capítulo de los partidos políticos, porque creamos un índice, el índice de igualdad entre hombres y mujeres adentro de los partidos políticos, y no tenemos los datos para aplicar ese índice en los 32 estados en 30 años. Muy difícil. Lo aplicamos a nivel federal. Todos los demás análisis son a nivel subnacional, es decir, a nivel estatal. Además del índice de igualdad entre hombres y mujeres, habíamos creado con una colega, con Mariana Caminotti, otro índice. Un índice para medir la fortaleza del diseño electoral. Esto que mencionaba Yuri, es importante las reglas son importantes, porque según sea
la fortaleza de esas reglas, el nivel de exigencia que esas reglas le hacen a los partidos, el nivel de exigencia que tienen las reglas y el cumplimiento de esas reglas, la representación va a ser diferente. Entonces, en 30 años evaluamos las más de 200 reformas electorales, los diseños electorales de género en los 32 estados y mostramos que efectivamente aquellos casos que tenían los diseños electorales de género más fuertes, los que ya eran paridad antes de la reforma del 2014, porque ahora hay como una armonización de las reglas, una cierta armonización de las reglas, todavía hay diferencias, pero en la etapa anterior no había esa armonización. Antes del 2014, la reforma del 2014, porque existe esto del federalismo electoral, cada uno, digamos, cada estado tenía su propia evolución. Entonces, uno de los grandes hallazgos de este libro para mí es, uno, que la brecha de género se ha reducido en los 32 estados. Permítanme, la gráfica es hermosa, es así. Estos son hombres y estos son mujeres. En 32 estados, en 30 años, te va mostrando cómo desde los 80 hasta el 2015 la brecha se va reduciendo. Eso no lo habíamos tenido antes. Esto es producto de estos datos. Entonces, además de este hallazgo, el segundo hallazgo es que los diseños electorales, aquellos que eran más fuertes, los que exigían paridad, los que exigían mandato de posición, los que exigían fórmula completa, los que no permitían válvulas de escape. ¿Se acuerdan que antes se decía primaria mataba a mujer? Si hacías democracia interna en el partido, no importa lo que hacías. Pero si decías que lo hacías, no importaba poner mujeres en las candidaturas. Bueno, llegó un momento que eso ya no se permitió, pero eso era una debilidad de los diseños. Es decir, que si evitabas esto y además sancionabas a los partidos no permitiendo el registro de candidaturas, mayor representación. Esto era una intuición de la política comparada. Este libro lo demuestra con los datos de México. Es el primer libro que prueba una serie de hipótesis de la política comparada, si quieren, del neoinstitucionalismo feminista en un país a nivel subnacional. Y para mí es un orgullo que una institución como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una institución como el Instituto Nacional Electoral, hayan apostado por ir a investigar estas brechas de género, porque ahora todos somos feministas y todos somos parte del éxito de la reforma, casi todos. Pero hace 3 años, cuando yo llegué a este bendito país, bueno, no sé si tengo que decir bendito, este laico país, no era tan fácil. De ahí que creamos el No Sin Mujeres, ¿no? Que volvimos locos a las redes sociales. Ahora ya todo el mundo lo usa, pero cuando llegamos, esto no era tan sencillo de entender. A nosotras mismas también nos costaba esto. Entonces, apostar por la investigación aplicable, por la investigación rigurosa, llenar los vacíos que la literatura y que el conocimiento tenía. Que este libro sirva para los que toman decisiones, vean el impacto de las decisiones que tomaron. Porque que hoy México sea más paritario que hace 3 años no es gracias a la voluntad de los partidos políticos. Los partidos políticos, los dirigentes, porque los partidos políticos no existen, digamos, los dirigentes de los partidos políticos siguen resistiéndose. Y en algunos casos, en algunos estados, contaba el presidente Arturo sobre Chiapas hoy, pero yo vengo de Oaxaca la semana pasada y renunciaron durante el proceso electoral 1.754 mujeres. El 60% de esas renuncias en el medio del proceso las hicieron los partidos sin poder validarlas con las mujeres que habían sido renunciadas. Y esto es este proceso. Entonces, aunque seguimos trabajando y hemos avanzado muchísimo y hoy México es mucho más paritaria de lo que era antes de esta elección, parte de ese proceso ha sido un proceso producto de las reglas electorales, del activismo judicial, del activismo del movimiento de mujeres que no ha quitado el dedo del renglón diciendo hay que mirar aquí, hay que revisar. Mujeres,
nuestras maestras, que sin ellas nosotras no somos nada, y yo siempre lo pongo sobre la mesa de que hay que agradecer a nuestras maestras y a las maestras de las maestras, ¿no? A los organismos electorales, yo le llamo el efecto Chiapas, no el Chiapas de hoy, sino el Chiapas de hace unos años. Todos aprendieron que había que hacer cumplir las reglas. El tren me lo felicita. Y a la ciudadanía. Es verdad que a la ciudadanía todavía le falta entender esto del rollo de las mujeres. Es decir, así como no le gustan a los partidos las mujeres, al electorado de América Latina en general tampoco le gustan, porque cuando ellas compiten no las votan, o siempre emplean estereotipos, es decir, creencias, fotografías, imágenes de cómo esperan que sean a partir de sus valores y no de cómo son. Son construcciones sociales, ideas negativas muchas veces de un colectivo social. Los estereotipos están presentes en todas las sociedades, en toda América Latina. Los medios de comunicación reproducen esos estereotipos, haciéndonos creer que las personas tienen que cumplir ciertos roles. Eso todavía tenemos que trabajar sobre él. Este libro no habla de esto. Este libro plantea algunos retos y obstáculos que se mantienen más allá del crecimiento de la representación descriptiva, más allá de la fortaleza de las reglas y la importancia de las reformas electorales. Este libro plantea que aún quedan retos que tienen que ver con quiénes son candidatas, porque los partidos siguen utilizando criterios no meritocráticos para poner mujeres en las candidaturas, esta cuestión de la simulación, esta cuestión del estereotipo de mujer sumisa va a la candidatura porque yo la controlo, como si todas las mujeres fuéramos sumisas, o que debiéramos serlo, ¿no? Si no somos intensas, si pensamos, si somos apasionadas, si nos gusta lo que hacemos, si no cumplimos con los retos, somos intensas. Ese es mi nuevo vocabulario mexicano. Nunca había escuchado que le llamaran a una intensa por hacer lo que le gusta, pero parece que aquí se dice así. A donde fueres, reproducirás lo que vieres o lo combatirás. Nosotros lo vamos a combatir. Los propios procesos de selección de candidaturas que siguen siendo cerrados, que siguen siendo excluyentes, que siguen poniendo trabas. Y ahí hay una deuda pendiente. La próxima reforma tiene que decir a los partidos que no pueden seguir siendo cajas negras, que no pueden seguir tomando decisiones internamente sin importar el costo que esto tiene para la democracia. Los monopolios de poder masculino dentro de esos partidos que no permiten la circulación de nueva gente, hombres y mujeres, porque también a los hombres feministas les cortan el paso, así que no es solamente contra las mujeres. Pasa que nosotros estamos focalizando sobre este colectivo, que es casi la mitad de la población, un poco, ¿no? El tema de que la siguen mandando a los distritos que no son ganadores. En esta elección se tuvieron que cortar un poco más porque había, yo les llamo bulldogs electorales, hombres y mujeres, no sé cómo se dice bulldogs en femenino. Bueno, Rottweiler si quieren, que estaban controlando qué ojo donde las mandan, ¿no? Estaban en los organismos electorales, jueces electorales que estaban monitoreando lo que hacían los partidos y los funcionarios electorales, más el movimiento de mujeres. Pero es cierto que todavía los chicos se resisten. Entonces no están poniendo a las militantes y a las más competitivas en los lugares más competitivos. Y eso es un obstáculo. Por más que los obligue la norma, por más que los obligue la ley. Y si no, luego las obligan a renunciar. Y si no, la última que yo aprendí en Oaxaca la semana pasada fue que, a ver cómo es, como les obligan a poner cremallera, presidente municipal, síndica, y tienen que tener roles establecidos, cuando les ofrecen las candidaturas les dicen, si ganás, no vas a ir de síndica, sobre todo con la función de síndica, ¿no? Ahí aparece ser uno de los principales problemas. Entonces, si ganas, te aviso que no vas a ejercer de síndica.
Entonces están creando regidurías de aguas, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Agua negra? ¿No? De ir a limpiar las aguas, ¿sí? Regidurías de panteón, de ir a limpiar el panteón. Es decir, si yo encontré una regiduría de relaciones exteriores, llevar la relación, un municipio de Oaxaca, llevar la relación con los migrantes de Oaxaca en Estados Unidos, ¿no? Pero que tú te habías candidatado para síndica. Entonces es algo que tenemos que ir a confirmar, que el OPLE de Oaxaca está confirmando estas semanas, pero parece ser que cuando registran las candidaturas en gobernación, alteran la relación de puestos. Entonces la que era síndica termina siendo XX, ¿no? otra regiduría. Eso es una simulación, eso no puede ser. Claro, eso no estaba en el libro porque eso lo vamos, como decía Claudia, esto lo vamos aprendiendo todos los días aparece una simulación nueva, una resistencia nueva. Y finalmente el tema de la violencia, ¿no? México ha dado un salto agigantado respecto a tratar este tema como un problema de política pública. No todos los países están haciendo este salto. Hay esfuerzo desde la judicatura, hay esfuerzo desde la academia, hay esfuerzo desde la sociedad civil, hay gente comprometida con la idea y hay jueces que juzgan con perspectiva de género. Esto es clave, porque si te llegan las causas y luego tú no ves esa tensión de género, pues entonces ¿cómo será? Entonces el libro alerta sobre todos estos retos que todavía tenemos y que tenemos que trabajar. Pero para eso es la ciencia política, para eso es la academia, para ayudar a responder preguntas y para ayudar a dar luz sobre las decisiones que se han tomado y los efectos que han tenido sobre la vida política y la vida de la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que este libro ha ayudado a responder esas preguntas. Ahora quedan muchas otras. A mí me queda una deuda pendiente con este país y es construir las bases de datos municipales. Y eso, yo sé que lo voy a hacer, pero mi grupo de investigación me mira con cara de ¿tú en verdad crees que eso es necesario? Y yo estoy convencida que lo que hay que hacer es replicar esta investigación estado por estado con la misma metodología y poner online en acceso abierto los datos a nivel municipal. Yo tengo los datos de 22 estados, pero están en fotocopias, están en manuales, están en libros y claro, la gente que tiene que hacer la talacha, eso no puede hacerlo por voluntad y cariño de la doctora Flavia. Ya lo hicieron para los 32 estados, necesitamos recursos para hacer eso. Entonces, mi grupo de investigación sueña con una representación política de las mujeres en cada estado. Doctora, imagínese uno por cada estado. Le digo, sí, yo me imagino. Vamos a ser viejitos y vamos a hacer llenando datos, porque eso significa irse a nivel municipal. Yucatán está casi convencido, ahí estamos negociando a ver si lo podemos hacer. Yo creo que cuando salga la primera representación política de las mujeres en todos los demás estados van a decir, no nos tienen que contratar a nosotros, lo pueden hacer ustedes en las unidades de género, en los observatorios, es decir, esto es muy fácil, es tomar, hay que hacer talacha, nada más. Y luego se pueden pensar líneas de investigación. Lo importante es que los datos estén en acceso abierto, que la gente pueda acceder a estos datos, ¿no? Para mí es un placer, además, quiero agradecer a don Alejandro que el Instituto Nacional Electoral, a través de la unidad de capacitación y el comité editorial, nos haya facilitado que ustedes tengan libros, porque creo que es la primera presentación que hacemos en los estados donde llegamos así, con todo el power, ¿no? Con los libros, porque antes llegábamos con los pendrive, porque no había libro, porque el libro se agotó en un mes. Y esta es la segunda edición. Así que la primera reimpresión, no la segunda edición, la primera reimpresión. Así que los que se anotaron en una lista, porque tenemos que mandar la lista de a quién les entregamos los libros, eso es muy importante para rendir cuentas, pero espero que se hayan anotado muchos, hemos traído ejemplares para que ustedes puedan aprovecharlo, discutirlo, leer y hacer lo que han hecho Yuri y Claudia, que es para mí el mayor honor, tachonar el libro, leerlo, marcarlo, porque así
así es como se aprovechan las obras, así que espero que la puedan leer. En nombre de todos los autores, de los editores y de las instituciones que han hecho este libro, muchísimas gracias por leerlo, por aprenderlo, por discutirlo, por criticarlo, por difundirlo, y ojalá que podamos encontrarnos más veces aquí en Chihuahua, que si sigo así voy a terminar diciendo que es mi casa también. Así que muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues es una presentación del libro, pero creo que nadie quisimos dejar pasar la oportunidad de hacer preguntas. Tengo aquí acerca de, solicitan a la doctora su opinión de las medidas afirmativas y el papel de organismos electorales para impulsarlas. Esto dado que en algunos lugares se han desechado lineamientos de paridad que atendían a medidas afirmativas. Esto podría darse, si gusta se la comento, es más bien un comentario. Dice: considero que el reto es que la paridad no sea una simulación, que sea consciente, que como dato adicional recientemente la modificación de estatutos en el partido Morena se acuerda la paridad en todos los niveles de dirigencia. Felicidades por tan buena presentación. Como siguiendo en el asunto de la paridad. En Chihuahua, para cumplir paridad en las mayorías, registraron candidatas, pero no les avisaron y ni se enteraron. ¿Cómo podríamos crear un indicador que relacione paridad y administración de poder? Yo estoy... A ver, México empezó aprobando medidas de acción afirmativa, pero la paridad no es una medida de acción afirmativa. La paridad es un principio constitucional que México aprueba en el 2014. Ya lo habían hecho otros países, ¿sí? Lo que hace México, que no habían hecho otros países, es que después de tener la paridad, aprobaron nuevas medidas de acción afirmativa. ¿Sí me sigue? Eso es único. Bueno, es único eso, es único lo de la paridad horizontal. Ya descubrí que no fue un invento mexicano, yo pensaba que era un invento nuestro. Nos había ganado Costa Rica, en el 2006 ya habían aprobado paridad horizontal. El tribunal había ya puesto, no el legislador, sino el tribunal. Pero lo interesante de México es que va de las medidas de acción afirmativa a la paridad, y a la paridad le aplican nuevas medidas de acción afirmativas. ¿Y quiénes hacen esto? El INE. ¿Se acuerdan aquella sesión histórica, Alejandro, te acuerdas? De noviembre del 2017, donde se aprueban los encabezamientos, tienen que ser de mujeres, de las CRPs, ¿sí? Toda la política del INE de hablar con los hombres para aprobar los lineamientos estatales, eso es absolutamente novedoso. Claro, es una paridad centrada en el registro de candidaturas, no es una paridad en la integración. Lo que hace Ciudad de México es decir, no, ¿saben qué? Además del registro de candidaturas, lo que hace la Constitución, ¿no? Pero bueno, los constituyentes, además del registro de candidaturas, también la integración tiene que ser paritaria, ¿no? Se pasa, digamos, ¿no? O sea, ya es no solo candidaturas, sino además integración. Si vas a hacer todo eso, ¿por qué no haces directamente asientos reservados? El 50 va a ser así, el 50 va a ser así. Eso te va a generar otros problemas.
Pero como estamos llegando en proceso evolutivo, digamos, lo vamos haciendo como lo vamos a hacer. Pero son los organismos electorales los que refuerzan a la paridad. Son los jueces cuando aprueban la paridad horizontal, cuando lo dicen a los partidos políticos, cuando dice cargos locales, son cargos locales. ¿Se acuerdan que en el 2015 que vinieron a decirnos no se entiende en qué nivel institucional hay que aplicar la paridad? Y es la anterior sala que dice, se entiende perfectamente, los cargos federales, los cargos estatales, los cargos municipales. Les juro que leí el artículo 1000 veces y no entiendo qué parte que no se entendía. Pero la sala le dijo, sí, se aplica la paridad a todos los cargos. Entonces, para mí, el modelo mexicano es tan exitoso porque tiene estos bulldogs, porque tiene estos rottweilers, que están comprometidos con que esas reglas se apliquen. Si no, las reglas están en un montón de países y no tienen este efecto. Es verdad que son más débiles las reglas, pero en los casos donde existen organismos electorales que están comprometidos, federales y estatales, o que hay una exigencia para que cumplan, Costa Rica y México son los dos casos más exitosos de aplicación de reglas. Claro, estos son reglas, y esto es para la integración o para el registro de candidaturas. Esto no te cambia la gente así al día siguiente. Esto no te elimina el patriarcado, como dicen mis colegas. No, esto no te cambia la manera en que estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Esto no quita que sigamos educando machitos violentos y princesas indefensas. Eso no quita que la educación sea una educación para la igualdad sustantiva. Y eso no quita que los medios de comunicación no cubran a las mujeres y cuando las cubran les hacen preguntas sexistas y les hacen preguntas que reproducen estereotipos. Entonces, esto lo vinculo en la segunda pregunta. ¿Cómo hacemos para que esto no sea una simulación? Yo estoy convencida que es con educación. Y es una educación que tienen que hacer los hombres, que tienen que hacer el movimiento de mujeres, que tienen que hacer la academia, que tienen que hacer los funcionarios y que tienen que hacer la escuela. Es decir, necesitamos una asignatura de formación de ciudadanía basada no solo en los derechos humanos, sino en la igualdad sustantiva. Porque ¿saben qué? Para muchos hombres y para muchas mujeres, autodenominarse como feministas les causa problemas. Les causa problemas porque el feminismo ha tenido muy buenos detractores que no le han permitido explicar que aquellas personas que defienden la igualdad entre hombres y mujeres son feministas. Es verdad que es una ideología. ¿Se tiene o no se tiene? Por eso puede haber mujeres feministas como puede haber hombres feministas, porque es una ideología. No es que las mujeres son feministas y los hombres no. Pero toda esta discusión hay que tenerla y en América Latina no la hemos tenido. No la hemos tenido, yo no sé por qué. Yo sé que para ustedes yo soy argentina, es que yo soy argentina, sí, pero yo viví 18 años en España, entonces cuando a mí me dicen de Argentina, yo no sé, yo lo veo desde fuera. América Latina no ha hecho esta discusión, España sí ha hecho esta discusión. No lo digo porque seamos mejores o peores, no estoy hablando en ese sentido, lo que digo es que hay una asignatura pendiente. Ahora estamos cambiando, ustedes lo están viendo, se están quitando el velo un montón de gente, pero eso duele. Porque no nacimos sabiendo esto, porque nos enseñaron otras cosas. Entonces las simulaciones hay que eliminarlas con educación y con power. Miren, la semana pasada fui toda ingenua. Le dije a mi amiga consejera, por favor, llévame a las comunidades, yo necesito hablar con la gente, tal. Me llevaron a una comunidad, no pude hacer una sola pregunta en la que quería hacer. Se me sentaron todos los hombres detrás de todas las mujeres. A ver, nena, ven y preguntar. Y yo no podía hacer preguntas que quería hacer porque no iba a poner una situación en que yo me iba en 2 horas y esas mujeres estaban ahí.
preguntarles, ¿usted ha experimentado violencia política en razón de género? A esa presidenta municipal de la comunidad, así lo pregunto, así como si nada, no lo puedo preguntar. Vivimos en una eterna simulación, pero sin las reglas electorales, sin este compromiso de los funcionarios y los jueces electorales, sin el movimiento de mujeres exigiendo el cumplimiento de las normas, sin la academia haciendo investigación aplicada diciendo, oigan, esto es lo que pasa, sin una ciudadanía interesada en cambiar su manera de hacer política y de exigir la política, esto no cambia. Que registran a mujeres sin decirles que las registran en todo el país es otra forma más de simulación. Nosotros estamos ahora empezando a recabar datos sobre esto, porque claro, yo quiero ver cuántos estados está pasando esto, ¿no? O sea, es algo que hay que incluso hacerlo de manera sistemática, que el Instituto Nacional Electoral, incluso Alejandro, permitírselo a la unidad de género y decir que desde aquí están pasando estas cosas para que desde la unidad de género se recabe información de todos los estados para ver la magnitud de este tipo de fenómenos, ¿no? De registro, si sabes, en Oaxaca pasaba lo mismo en el proceso del 2015, en Chiapas pasaba lo mismo. Y el otro problema es el de las renuncias. O sea, las obligan a renunciar, o por alguna razón renuncian, alguna razón personal, pero nosotros no podemos dejar pasar eso. Y ahí habrá que seguramente fortalecer los lineamientos o hacer unos nuevos lineamientos, unas nuevas medidas que refuercen el hecho de que si se postulaban mujeres, porque lo que yo no entiendo es, porque eso no lo sé, por lo menos en el caso de Oaxaca, si tú sí o sí tenías que poner mujeres y te hicieron renunciar mujeres, iban a poner otras mujeres, o sea, sí o sí. Entonces no se entiende para qué las hacen renunciar. Pero se dan cuenta que al final es todo porque ellos se resisten a tener mujeres líderes y apoyar a las mujeres líderes dentro de los partidos. Porque si apoyaran a las mujeres líderes y esas mujeres ganaran las elecciones que pueden ganar, no tendrían que estar resistiéndose si ellos en el fondo lo que quieren es ganar elecciones. Es que no se entiende. Se entiende solo por esta estructura patriarcal, de desigualdad, de cultural, que es lo que hay que cambiar. Y esa estructura o esos valores patriarcales no están solo en la mente de los hombres, ¿eh? Esto es de hombres y mujeres. ¿Tenemos más preguntas? Gracias, sí, doctora. Hay una pregunta muy puntual. Dice, ¿es un hecho que los partidos políticos no utilizan adecuadamente el porcentaje para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a pesar de estar en la legislación desde hace más de 15 años a nivel federal? ¿Qué ha faltado y cuál ha sido el papel del INE y de los organismos electorales de los estados? Y quisiera también referirle muy brevemente algo que encuadra un poco el resto de las preguntas para que en esta segunda entrega concluyamos, ¿sí? Además de este asunto del financiamiento, ¿cuál cree usted que sea el efecto de la reelección en nuestro país con respecto al tema de la equidad de género y la participación política? ¿Cuál es su opinión respecto al número reducido de mujeres que hay en los poderes ejecutivos, federal, estatal y municipal, frente a los que logran llegar a los poderes legislativos? ¿Es posible hablar de una ambivalencia en la figura de la mujer inmersa en la política, entre la mujer líder y la mujer sumisa? Así está redactada. Y por último, ¿será posible rescatar una autenticidad en la lucha por la paridad si se empieza a obligar a la equidad? De ser posible, ¿cómo sería? ¿Será posible rescatar una autenticidad en la lucha por la paridad si se empieza a obligar a la equidad?
nunca sé que me voy a encontrar aquí. Hoy venía un examen. Espero estar viendo que los anfitriones no se les pasan papelones. ¡Wow! A ver, vamos por parte. Las reglas, la medida de elección afirmativa y la paridad se pusieron fundamentalmente en el ámbito legislativo, no solo en México, en todos lados. México, con las últimas reglas de 2014 y 2015, se fue a los ejecutivos locales. Acuérdense que nosotros teníamos, antes de la elección del 18, teníamos 13% de mujeres presidentas municipales. Ahora dicen, según los datos, siempre hay que esperar a que terminen todos los procesos, pero dicen que vamos a tener 27.2. Es decir, que ya nos hemos metido en el ámbito municipal ejecutivo. Yo no estoy de acuerdo por poner una cuota en la precandidatura a la presidencia, ya está bien. O sea, al Poder Ejecutivo Nacional ya está bien, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros presidir el país, pues ya, ¿no? Hasta ahí llego yo, ¿no? Pero en las presidencias municipales ya están las medidas de acción afirmativa. Lo que sí tienen que entender es que es un proceso de aprendizaje. Entonces esta va a ser la primera elección donde realmente se exigió esa medida de paridad, la paridad horizontal en las presidencias municipales. Y el efecto ha sido impresionante. Si pasamos del 13 al 27%, vamos a ser posiblemente el tercer país con más presidentas municipales. Ayer estaba mirando los datos. Bolivia tiene 51% de mujeres presidentas municipales. Nicaragua tiene 45% y nosotros vamos a estar ahí en el tercer o cuarto lugar. Yo estoy convencida que este es un proceso. Lo bueno que tienen las reglas estas, que te ponen más mujeres en la política, porque les exigen poner mujeres a ellos, ¿sí? Digo a ellos porque ya saben que los partidos están controlados fundamentalmente por hombres, pero no por cualquier tipo de hombres, porque si fueran hombres feministas a mí no me importa que sean hombres, el problema es que son hombres que no creen en la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, la próxima elección estoy convencida que va a haber un proceso de aprendizaje y además va a haber reelección, ¿no? Entonces, si las mujeres que son presidentas municipales actuales lo hacen bien, que es la lógica de la reelección, las van a apoyar para la próxima elección, para seguir siendo gobernantes. Es decir, esa es la lógica de la democracia y esa es la lógica por la cual se utilizan estas medidas. O sea, ustedes piensen que si los partidos realmente creyeran en la igualdad, no necesitaríamos obligarlos por ley a poner mujeres. El tema es que no las ponen porque no creen que estén en igualdad de condiciones que los hombres para hacerles ganar elecciones. Pero ahora, a nivel del número de mujeres en los niveles ejecutivos, eso ya va a ser un proceso de aprendizaje. Mi cuestión es ¿cuándo van a aguantar los organismos electorales sosteniendo el puño? Es decir, mi pregunta es, ¿esto es una respuesta de la voluntad política de unas personas X que son hoy consejeros y cuando vengan nuevos consejeros o consejeras, ¿esto se va a quitar o en serio esto va a ser una política de Estado? Como académica y como miembro del movimiento de mujeres, es nuestra tarea poner el dedo y decir, esto es una política de Estado. Esto no es una persona. Esto no es alguien casual que llegó. Porque yo creo en los liderazgos. Y creo que aquí coincidieron muchos liderazgos que estaban convencidos de esto. Pero esto hay que mantenerlo. Esto hay que exigirlo elección tras elección. Entonces, ahora México ya le ha puesto en los niveles ejecutivos. Es verdad que no llegan a ser gobernadoras, ¿no? Tenemos ahora 3 gobernadoras. Bueno, yo les invito a hacer una campaña en las redes sociales, ¿no? Así como nos inventamos el No Sin Mujeres, ahora vamos a buscar mujeres gobernadoras. Empecemos ahora a crear una conciencia pública, un clima de opinión, un contexto en los estados donde ellas también pueden.
ellas también saben. Porque hay un efecto de la representación simbólica. Ayer había un Twitter, o hoy en la mañana, ya no sé, o en Facebook, ya no sé. La consejera Yolanda puso, la consejera Yolanda de Querétaro, ¿no? Están organizando un evento sobre presidentas municipales. Se van a reunir el viernes. Y yo dije, ay, yo quiero estar con ustedes, tal, pero tengo que ir a Chihuahua, entonces me quedo tranquilita, voy a Chihuahua. Y alguien me puso, ¿será presidentes municipales? Es necesario. Entonces mi pobre amiga consejera, ustedes la tienen que ver contestándole al subnormal profundo, que cree que los cargos tienen género. ¿Pero desde cuándo? Los cargos no tienen género. El género se lo da la persona que ejerce el cargo. Si es hombre será consejero, si es mujer será consejera. No es que la señora consejera es consejero porque a un señor se le ocurrió que el cargo es masculino. La tienen que ver a mi pobre amiga consejera dando una teoría en Facebook, explicándole al subnormal profundo a esta altura de la vida, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el primer ministro de Canadá dijo, es que es el 2015, gabinete paritario, es que es el 2018? En el 2018 ya esas cosas no las contestaban. Hay una representación simbólica. Entonces, tener 3 mujeres gobernadoras frente a 32, digamos que simbólicamente nos tira para abajo. Pero eso nos tiene que dar energía para ir a buscar más mujeres gobernadoras. Pero no es solo que haya mujeres en los cargos. Lo que yo estoy planteando, el desafío que estoy planteando, no tiene que ser solo con que esto dependa de las mujeres. Esto no es solo una causa de las mujeres. Esta es una causa de hombres y mujeres comprometidos con la democracia paritaria. Entonces, yo quiero llegar a un momento en donde esto sea una cuestión de derechos humanos, de democracia y de política pública. Sean hombres o sean mujeres, hay una serie de derechos que llegaron para quedarse. Yo no quiero una sociedad de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, o de hombres que se sienten amenazados porque hay mujeres que no son sumisas. Es que, ¿en qué mundo vivimos? Es 2018. Habrá mujeres que tendrán pasta de líderes y habrá mujeres que no les interesa ser líderes. Si ese no es el tema. El tema es que cuando hay mujeres que son líderes en igualdad de condiciones de los hombres, ellas no llegan. Pero habrá mujeres que no les interesa ser líderes. Eso no significa que les interese ser sumisas. Habrá hombres que no les interese ser líderes y no pasa nada. Pero cuando ellos quieren serlo, no hay obstáculos estructurales que los impidan. Ese es el problema. Esta es una idea tan básica que la tenemos que compartir hombres y mujeres. No es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad en la que queremos vivir. Nosotros, como mexicanos, como ciudadanos, yo no soy ciudadana porque ustedes saben que los extranjeros no somos ciudadanos, pero como persona, me siento en la etapa de Aristóteles, ¿viste? Que los extranjeros no eran ciudadanos. Pero algún día haremos ese debate, no lo haré yo, lo harán ustedes, ¿no? Si a ustedes les parece bien que mis impuestos valgan igual que los de ustedes, pero mi participación política no. Puedo formar a sus hijos, pero no puedo votar, no puedo opinar. Tranquilos, no quiero ser presidente de México, tranquilos, no, esto no se trata de eso. Se trata de que la pluralidad tiene que ser para todos. No tiene que ser solo para los que yo quiero o los que piensan como yo o los que son como yo. Y eso habla de las deudas que tenemos como democracia. No hay una ambivalencia entre mujer líder y mujer sumisa. Eso es lo que quieren hacernos creer. Eso no es así.
Y yo no sé ustedes, pero yo de esta lucha me la creo. Yo creo que les he demostrado que soy bastante auténtica. Es decir, no tengo una doble moral. No es que vengo aquí a decirles y luego organizo eventos donde o mi vida privada es, no, yo creo que soy congruente, yo creo en la autenticidad de esta demanda y de esta necesidad de cambio. Pero además estoy convencida, ustedes no saben lo que fue el 2 de julio, para mí, para todas mis amigas y para los funcionarios, no nos lo creíamos, ¿cómo nos íbamos a creer que esto iba a funcionar? Cuando dijeron, a mí me lo dijeron el lunes como a las 8 de la noche, me mandan un cuadro y yo empiezo a mirar y digo, te equivocado. El Congreso paritario, el Senado paritario, ¿saben las horas de lucha que las mujeres mexicanas han dejado de sus vidas privadas para conseguir eso? La historia de este país. Cómo mis amigos consejeros y consejeras, magistrados y magistradas le han dado la vuelta a la vaina esta porque no entienden que no pueden seguir así, que una democracia no puede ser a costa del 50% de la población. Ese día era yo creo, qué bueno que me vine a vivir aquí. O sea, en verdad, uno ve cómo se hacen un montón de políticas que no funcionan. Y esto es una política pública. Reducir la desigualdad es una política pública. Lo estamos haciendo a golpe de leyes, a golpe de sentencias, a golpe de compromisos. Pero lo estamos haciendo. Pero esto tiene que ser algo que sea obvio, natural, es así. No tiene que ser tan necesario, estar tan pendiente, porque ¿saben que tenemos 64 millones de pobres? Si le ponemos toda la energía que le pusimos a la paridad, a reducir la pobreza, lo hacemos. Lo hacemos. ¿Cómo que no lo hacemos? Claro que lo hacemos. ¿Se dan cuenta de lo que son capaces de hacer? Entonces el 2 de julio fue, wow, no me vengan a decir que esto no es auténtico. Esto es absolutamente auténtico. Y el compromiso de la gente que está detrás de esto no es una simulación. Acá los únicos que simulan son las dirigencias de los partidos políticos. Punto. Identifiquémoslo. Ya terminó el proceso electoral. Todavía me pueden aplicar el 33. Todavía. Pero es así, familia, es así. Y cuanto más claro lo digamos, mejor. Claro, formamos y capacitamos a las mujeres en perspectiva de género con el 3% o el 5%. Como si a las mujeres hubiera que explicarles y empoderarlas. Yo tengo unas gráficas muy bonitas que muestran el nivel de empoderamiento de las mujeres mexicanas. Les prometo que no es un problema de empoderamiento. No, es que ellas no conocen sus derechos. Venga ya. ¿Mis mujeres no conocen sus derechos? Obvio que sí que los conocen. No es un problema de empoderamiento. No, pero hay que formarlas. Y yo pregunto, ¿y a ellos quién los forma? ¿Por qué a ellos no les dan los cursos de capacitación en nuevas masculinidades, en democracia paritaria? Porque en los talleres que yo doy nunca hay hombres. No sé lo de los demás, pero en los míos nunca hay hombres. Siempre está repleto de mujeres que quieren aprender más. Fantástico que quieran aprender más. El INE les dijo con el financiamiento del 2015, ¿se acuerdan de la fiscalización? No me dejen mentir. Tenían el dinero y no lo gastaron. Tenían el dinero y no lo gastaron. O sea, no es que no tenían dinero para formar. Tenían el dinero etiquetado para la capacitación y el 90% de los partidos políticos mexicanos a nivel estatal no gastaron el financiamiento. Es una tomadura de pelo. Pero lo peor, y ahí sí, esa es nuestra responsabilidad, muchas mujeres de los partidos políticos no sabían que tenían el dinero. O como pasó en un estado, los de los partidos le dijeron a las mujeres que el presidente del OPLE se había quedado con el dinero del financiamiento. Se los prometo.
No digo que con usted, presidente. Es otro estado. ¿Va? Entonces, el INE les dijo a los partidos, usted no ejecutó ese financiamiento. No es que se quedó impávido así. Bueno, según tengo entendido, en las últimas semanas ya han salido unos nuevos lineamientos para trabajar de buenas prácticas, para trabajar sobre, no sé si esto qué nivel de publicidad tiene, pero en unas semanitas debe estar saliendo. Ahora, y ya con esto creo que voy a terminar, porque yo creo que ya está bien. Hay que ver también qué formamos con este porcentaje. Y no estoy hablando de los mandiles, estoy hablando de estas cosas, ¿no? Me decía una colega que habían etiquetado, se habían dicho que habían presentado cursos de espiritualidad con el 3%. Nos están viendo la cara. Entonces también creo que ahí el movimiento de mujeres puede, en los estados, puede contribuir a la discusión sobre qué sería lo que debería hacerse para formar y exigir que en ese ética, esto es una discusión del movimiento feminista, ¿no? Las maestras dicen, no, queremos solo mujeres aquí, porque si no ellos se quedan con el dinero y tal. Pero el tema es que no los formamos. Entonces del 3% denle 1% y metan cursos a ellos también, porque si no, ellos se van a negociar las comisiones mientras ustedes se están formando. Venga ya. Y luego lo otro que hay que hacer, y yo estoy cada vez más convencida, hay que trabajar con las defensoras. Las defensoras de las mujeres han sido claves en estos procesos. Y entonces necesitamos mejorar la formación técnica de nuestras mujeres. Presentar recursos JADCs o presentar recursos frente a los organismos electorales o, ¿saben? Es decir, información más técnica, menos de empoderamiento y más de habilidades. Yo creo que la transformación sería un poco pensar en que el INE pudiera certificar. Sí, en este caso sería el INE, ¿no? Que verifica que los partidos utilicen bien el porcentaje. El INE en los estados y en el federal vea los contenidos de lo que se está usando y que haya una transformación en actividades que permitan adquirir habilidades y competencias. No solo vino a dar una conferencia la doctora, tuvo 2 horas y se fue. Bueno, ¿y qué aprendieron los que estuvieron ahí? ¿Qué habilidad? ¿Qué cosa se les enseñó y qué cosa aprendieron? No sé si me explico, ¿no? No solo de conocimientos teóricos, sino aprendieron a redactar un JDC, aprendieron a hacer una ley, aprendieron técnicas de negociación. No sé si me explico. Yo creo que tenemos que ir hacia una orientación más técnica de ese recurso, pero eso es una opinión desde la academia y yo supongo que el Instituto Nacional Electoral, la Unidad de Fiscalización y la Unidad de Género ya están pensando en cómo darle una vuelta a esto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no funciona el micrófono, pero espero que mi voz. Primero, siempre es una delicia escuchar. Perdón, ¿no se escucha? No. Bueno, más fácil. Siempre es una delicia escucharte, ser nueva. Segundo, puedes decir perfectamente bendito país, porque aquí la religión es laica y evangelio no funciona porque Dios no. Bueno, pero desde que puedes decir bendito país porque la religión es el laicismo, pero al margen de eso México funciona porque Dios quiere. Así que es un bendito país. Por otra parte, me atrevo a hablar, primero porque no fue claro al principio que solamente podía ser de forma manuscrita, y además porque la estética y mi letra tienen una riña perenne que no va jamás a resolverse, y se necesita una paleógrafa o un paleógrafo para interpretar lo que ellos quieren. Bien, muy breve, porque son más de comentarios, y sé que la gente viene a escucharte a ti, no a mí, pero prometo que breve es mono. Creo que eres demasiado crítica y fuerte con los partidos políticos cuando realmente no es problema de los partidos políticos, sino de sus dirigencias. Son las dirigencias de los partidos políticos. Y esto lo puedes ver en América Latina, en toda América Latina, e incluso en varios partidos españoles y en un pocos en el mundo.
Y una clave para eso es ver que lo que menos les importa a este tipo de partidos son las elecciones primarias. Mientras más rechaza un partido de elecciones primarias es porque el poder está más concentrado. Ahí lo único es que te ayudan académicamente porque te evitan el problema de tener que estudiar un fenómeno a nivel subnacional y mucho menos irte a nivel municipal, porque todo el problema está centralizado en la dirigencia de los partidos. Así que la conclusión o el trabajo que viene en tu libro es maravilloso, porque no había necesidad de irte a los estados ni a los municipios. Finalmente, y eso es claro y hasta en la ley está establecido, es la dirigencia nacional la que determina, incluso al más ínfimo de los niveles, quién es candidato o no es candidato. Y con la mano en la cintura pueden tomar y remover la decisión que tomaron los partidos a los niveles subnacionales. Y eso es clarísimo. Es decir, creo que es un problema que va más allá de la cuestión puramente legal, porque puedes tener bulldogs, bull terriers, puedes tener el tipo de Dobermans que estaban de moda hace 20 o 30 años, pero si no hay una modificación en la conducta interna de los partidos, por muy buenas reglas que tengas a nivel general, no te van a ser del todo útiles, porque esas mismas reglas establecen la libertad para la democracia interna de los partidos. ¿Y qué crees? A los partidos a los que menos les importa estar de acuerdo con esas reglas. Y también no puedes interferir demasiado, o no debes interferir demasiado en la vida interna de los partidos de acuerdo a lo que tenemos. Si bien los partidos son entidades de interés público, su conducta es totalmente parapública, si se me permite la expresión. Ese es el punto en el que yo pienso que tal vez habría que trabajar más bien. Es un cambio cultural a fondo, más que jurídico, más que tener buenos magistrados, que los tienen, por supuesto. Lo que necesita es, en todo caso, atacar al nivel de las dirigencias de mi percepción, y tú lo viviste en España, lo sigues viendo en España, las conductas de los partidos, insisto, sobre todo sobre las elecciones de las elecciones. Y bueno, básicamente ese sería mi punto o mi comentario, y decirte que pues todo va avanzando y que por lo de que puedas ser candidata tú o no pronto, yo creo que sí, al paso que va a la sala superior, por el próximo proceso ya puedes ser candidata donde quieras, ya la doble nacionalidad ya no importan miles de factores, y muy seguramente la sala superior te va a proteger para que seas candidata a lo que quieras en el próximo. Entonces, gracias. Gracias, magistrado. Voy a responder. Este punto me parece central. Tres cosas. Uno, me pasé 20 años estudiando la democracia interna de los partidos de América Latina. Antes de llegar a México, si era experta de algo, no era de género, era de esta vaina. Y yo estoy de acuerdo con usted de manera parcial, ¿no? Yo compartía la idea de que los partidos no tenían que ser fotocopias, que el Estado no podía intervenir en la vida interna de los partidos, y que las reglas, dependiendo de cada sistema político, pero las reglas establecían sistemas como más abiertos y sistemas más cerrados, ¿no? Hasta que una vez el magistrado Pinilla de Panamá, con su característica sabiduría, me dijo: niña Flavia, ya deje de ir por América Latina protegiendo a los partidos políticos. Nosotros le damos dinero a los partidos políticos, ellos reciben nuestro dinero, por tanto nosotros le podemos exigir democracia interna. A mí me quedó así, muy hecho. Después de eso, repito, yo llevo 20 años estudiando democracia interna. Después de eso vino la resolución de cuando el magistrado Orozco era miembro de la sala superior. Y el magistrado Orozco me repitió: niña Flavia, nosotros podemos garantizar los derechos de los militantes. Y además, México como que creó esa figura, luego ya la cambió, ¿no? Pero como que le permitió a los militantes presentarse en la instancia judicial y saltarse la resolución interna de los partidos frente a agravios de sus derechos, ¿no? Y México como que se fue metiendo en la vida interna de los partidos. Luego se fueron para atrás, pero digamos que fue un momento donde hubo una mayor participación de los organismos electorales en la vida interna. Voy al segundo punto. Si esto es así, recuérdense hace 10 años cuando los partidos decían: no nos pueden obligar a poner mujeres candidatas, no hay mujeres, no sé qué. Y ahora lo hicimos. Esto amerita una reforma, no con la actual normativa, pero sí amerita una reforma. Yo no estoy diciendo que la democracia interna significa necesariamente elecciones primarias.
Tengo varios trabajos que muestran que las elecciones primarias abiertas son mucho más dificultosas o complican mucho más la vida interna de los partidos que una buena convención. Lo que estoy diciendo es, y ahí voy al tercer punto, coincido plenamente con usted que necesitamos un cambio cultural que acompañe a las reglas, pero los partidos, sus dirigencias, quieren maximizar votos y hasta que la democracia interna no les haga perder elecciones, no lo van a entender. Y entonces hasta que el electorado no castigue a los partidos que no son internamente democráticos, no lo van a entender. Si no lo van a entender por la vía del comportamiento político, entonces va a haber que hacerlo como lo hicimos hasta ahora, a golpe de sentencias y a golpe de reglas y leyes, porque no lo entienden de otra manera. Es verdad que el partido utiliza más elecciones primarias por el FML en El Salvador, ¿sí? O sea, siempre la han usado, no necesitan que los obliguen, porque tienen esa cultura. Repito, tenemos una deuda pendiente con los partidos políticos. Y coincido con usted, son las dirigencias, pero también es el electorado que no le exige a esos partidos a ser internamente democráticos, ni a defender a las mujeres, ni a la igualdad sustantiva. Y por eso necesitamos un cambio cultural de la dirigencia, pero también del electorado. Muchas gracias. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes hasta el final. Y bueno, queremos despedirnos, no sin antes agradecerle a la Secretaría de Cultura y al Museo Casa Redonda por su anfitrionía en este evento. Muchísimas gracias y les extiendo una invitación para el día de mañana, la conferencia con la doctora Freiderman.